Bien, hoy tenemos esta tercera clase de doctrinas bíblicas, teologías peligrosas. Notarán que no han recibido ustedes manual, porque yo voy a llevar el manual. Es un poquito especial porque ya verán ustedes que es como una serie de cosas que tienen que contestar ustedes y escribir mucho. Y espero que queden las grabaciones para si retomar algo, escribir ahí. Se da esta información rápida que es un poquito nada más y luego ya es un momento de reflexión. Vamos a aprovechar viernes y sábado para hacer esta reflexión. También cabe aquí hacer una aclaración que por error mío dije una mala cantidad del curso aquí cuando les dije que iba, si me hacían favor de depositar, y dije 400 pesos del curso y son 200, o sea, subí un 100% el pago. Fue una inflación demasiado grande, entonces no es 200 pesos por persona, ¿no? Entonces estaba mal con ese. Como hay parejas y me pagan por parejas y apunto por parejas, de repente me hice igual. Pero bueno, una vez aclarado esto, y ya lo aclararé con los demás hermanos, vamos a empezar con nuestro tema. Y para empezar, tenemos primeramente este tema que va a ser, pues, y yo digo que es abundante, pero vamos a ir paso a paso viendo cómo avanzamos en él. El tema que vamos a ver es el tema del credo apostólico. Ya subí al grupo este pequeño artículo del credo apostólico. Debido a que el credo es parte de la Iglesia Católica Romana, a veces hay un poco de resistencia a saber que el credo apostólico es de siempre y de toda la vida. Resumiendo y haciéndole una breve explicación, decimos que el credo apostólico, no sé en el articulito que les mandé si tuvieron oportunidad de leerlo, si no, vuelvan a revisarlo, dice con claridad que el año en que fue puesto este credo apostólico fue alrededor del año 300, antes de que la Iglesia Católica Romana existiera. O sea, es un credo que es tronco común de todo el cristianismo, ¿verdad? Entonces no es propiedad de ellos, es un credo que es de todos. Y entonces este credo tiene su base en una recopilación de versículos bíblicos que hablan de esto. ¿Por qué hubo esta necesidad? Hubo una necesidad porque en algún momento hubo algunas doctrinas que fueron doctrinas peligrosas en la iglesia en estos 300 años y había que organizar y poner todo en una manera sintética. Y en este inicio vamos a ver cómo se sintetiza esta reflexión, y esta reflexión que es teológica sobre lo que Dios dice y enseña. Les mandé también un video que tenían que ver 4 minutos con 50 segundos. Posiblemente no tuvieron chance de verlo, pero lo vamos a ver aquí en clase. Pero si lo vieron, ¿alguien lo vio? Levanta la mano si alguien lo vio. Muy bien, Fer. Así una primera impresión también, Pastor Miguel Ángel, así una primera impresión de qué les pareció este primer video. Así rápidamente, sin decir qué contiene, nada más qué les pareció. ¿Qué impresión les dio este video? Vamos con Fer o con Miguel Ángel. Me pareció muy bueno. Solamente un comentario de todo lo que vi, me gustó mucho, en donde dice que la teología es la madre de todas las ciencias, y eso me pareció fabuloso. Gracias, sí, es un comentario formidable. Gracias por comentar, hermano Pastor Fer. Y este comentario es constante, ¿no? Dice, él es la madre de todas las ciencias, y así es, y se menciona
Y dice, y creo que está bien que lo hayan dicho en el siglo pasado, ¿no? Que era la madre de todas las ciencias, porque de ahí surge todo. Sin el estudio de Dios no existe nada. Adelante, Pastor Miguel Ángel. Sí lo leí también lo del credo, pero se me quedó más lo del credo que lo del video. Con el comentario del credo, Pastor Miguel Ángel, no sirve ahorita, lo vamos a juntar. No me oyó el pastor. Que le decía, Pastor Miguel Ángel, si quería comentar de una vez lo del credo, el comentario será bienvenido, al fin lo vamos a juntar, o si quiere dejarlo para cuando lleguemos al punto también. Como usted Bueno, del credo, sí lo leí, habla bueno, obviamente de lo que es la doctrina que también muestra la iglesia tradicional, siempre está muy recalcado en él. Y yo pensé esa situación que era de ahí, que de ahí venía, de ahí se había creado. No, sabía yo que era un credo que había sido elaborado con anticipación. Más sin en cambio ahora ya estudiándolo, ya leyéndolo, pues nos damos cuenta, ¿no? Nos abre el panorama. Sí, es interesante, permítame, pastor, sí es interesante esa parte, ¿no? Que no es un credo que tiene copyright en la Iglesia Católica. Se hizo antes que la Iglesia Católica existiera, por lo menos 50 años antes. Entonces, esto es interesante. Y es un credo que las iglesias reformadas y protestantes utilizan hasta la actualidad como parte de la catecis. Adelante, Pastor Fernando López. Perdón, ¿puedo hacer un comentario sobre el credo? Claro, adelante. Sí, también me pareció formidable la información que viene ahí. Y ahorita que está comentando, me parece excelente, ¿no? De que dice que se formó 300 años que existía la Iglesia Católica. Pero algo que se me quedó fue lo que creía, bueno, el credo, ¿no? Lo que dice Rufino, ¿no? Que él cree en la reencarnación o la resurrección de la carne, ¿no? Y algo que me gustó también, y está fuerte, en donde dice que el ateísmo, ¿no? En los tiempos de Helen, de Voltaire, metiendo un método materialista, humanista, era lo que manejaban, pero el ateísmo sí está dentro de la iglesia, o sea, viéndolo desde este punto de vista, sí, en donde hacen a Cristo a un lado, a un Dios como si no existiera y meten más el humanismo, ¿verdad? Entonces, es peligroso. Así es, por eso esta materia se llama así, doctrina bíblica, teologías peligrosas, porque nosotros diríamos, pues es fácil la materia, vamos a ver las doctrinas peligrosas, vamos a hablar de los testigos de Jehová, vamos a hablar de los musulmanes, ¿verdad? Serían teologías peligrosas, pero al final vemos lo que a veces he comentado, que la iglesia está muy, muy compenetrada de algunas filosofías, principalmente el humanismo. Ya lo vamos a ir revisando. Ahora sí, vamos a ver este video que es de este hombre y noten ustedes cómo él habla de que al final trata de juntar estas corrientes de teología que son, bueno, así lo digo de memoria, él habla de que hay una teología sistemática que está bien, dice está bien, hay una teología histórica, está bien, también dice hay que hacer teología desde la historia, ¿verdad? Pero dice lo importante es llegar a tener una teología bíblica. Vamos a checar este video, lo voy a poner y luego hacemos comentarios sobre él y seguimos trabajando. Y después de hacer este comentario, vamos a ver si en la Biblia, hago esta pregunta, no, es siempre como siempre, las preguntas no son para una respuesta correcta, las preguntas son para que entremos en materia y abramos nuestro pensamiento a esto. Si en la Biblia habrá un credo anterior al credo apostólico. Ya leímos el credo apostólico, pero ¿habrá un credo anterior en la Biblia? ¿Habrá una especie de credo en la Biblia? Yo tengo la respuesta, pero también quiero que ustedes empiecen a pensar en algún versículo que les hable acerca del credo, ¿no? Sí, Pastor Miguel Ángel, adelante.
Pues normalmente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, siempre lo que retomamos o tomamos es Juan 1:12, ¿no? Dice, y pues esa sería la parte de nuestro credo, el creer en nuestro Señor Jesucristo, tomarlo como nuestro Señor y Salvador, Ahí está. y como nuestro único Salvador. Sí, es un credo y sería del punto de vista teológico, ¿no? Se dan cuenta, Juan 1:12 es totalmente teológico. Adelante, Pastor Abel. Creo que el Padre Nuestro también es un credo, ¿no? Así es, ahí tenemos entonces, eso es real. El Padre Nuestro es un credo desde el punto de vista, lo vamos a ver, a analizar ahorita desde el punto de vista de la experiencia cristiana. Tal vez el Padre Nuestro sea una de las experiencias más bíblicas, vamos a decirlo así, de un credo. Bien, vamos a escuchar con atención, son 4 minutitos, no se me duerman, pueden tomar café mientras ven el video, ¿de acuerdo? Vamos entonces, 4 minutitos, a lo mejor lo corto antes, pero vamos a ver, ustedes me dicen si se ve mi pantalla, lo voy a poner, hoy no pude bajarlo, lo voy a poner de mi YouTube, así que si entra algún comercial, por favor me lo perdona, ¿no? Porque así está la cosa con YouTube. Permítanme. Me imagino que ahí ya están viendo, díganme así si lo ven completo mi navegador. Ahí estamos. Y aquí vamos a caminar. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a la Biblia para aprender sobre Dios? ¿Cómo actúa la lectura de la Biblia en nuestra forma de hablar sobre Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro Hablar sobre Dios desde la Biblia. Esta serie de vídeos es mi lectura del libro en voz alta. Los que prefieren leerlo pueden leer, por supuesto, pero sé que muchos entienden mejor viendo y escuchando, y leer les exige mucha más concentración. Si ese es tu caso, estos vídeos tal vez sean lo que estás buscando. Si prefieres leerlo tú personalmente, también puedes, por supuesto. En el transcurso de este estudio vamos a explorar qué es lo que supone hablar sobre Dios desde la Biblia. Hablar sobre Dios viene a ser lo mismo que hacer teología. Ahora, teología es una palabra que así de golpe impone un poco. Pero si hemos dicho que hacer teología es hablar sobre Dios, descubrimos que hacer teología es tan inevitable para el creyente como respirar. La cuestión no es nunca si vamos a hacer teología o no, sino si la teología que hablamos continuamente, porque todo creyente habla sobre Dios, si es el producto de pensar las cosas con esmero y detenimiento, o si va a ser cualquier cosa que se nos ocurra improvisar a bote pronto. Desde luego, podríamos utilizar la Biblia para hablar de otras muchas cosas. La historia de Palestina e Israel en el último milenio antes de Cristo, la evolución de la lengua hebrea a lo largo de 1000 años, antropología bíblica, es decir, hablar acerca del hombre a la luz de la narrativa bíblica, organización social y política en el mundo de la antigüedad. De hecho, acabaremos hablando de todas estas cosas y muchas más. En la Edad Media se consideraba que la teología era la reina de todas las ciencias y no iban mal encaminados. Hablar de Dios nos lleva inevitablemente a hablar de todo lo demás, porque todo lo demás solo tiene sentido para quien es creyente en relación con aquel que lo es todo en todo y eternamente y para siempre. Hay muchas maneras de abordar la teología. Podríamos realizar una teología sistemática, donde se intenta decir todo lo que es posible decir acerca de Dios, organizando los temas de una manera lógica y coherente. Podríamos hacer teología filosófica, donde quizá habría que empezar por elaborar una teoría del saber, a raíz de la cual definiríamos
qué es posible saber acerca de Dios y cómo sabemos que sabemos lo que sabemos acerca de Dios. Podríamos hacer historia de la teología cristiana, donde nos dedicaríamos a estudiar la evolución del pensamiento cristiano acerca de Dios, fijándonos especialmente en el pensamiento de diversos pensadores famosos como Ireneo, Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, etc. Y concluyendo con un muestreo representativo del pensamiento teológico cristiano contemporáneo. Cualquiera de estas cosas es posible, desde luego, incluso importante. Hay cosas que se pueden decir desde una teología sistemática, con fundamento filosófico y un hondo conocimiento de la historia del pensamiento cristiano, que es necesario decir. No podemos en cada generación inventarnos alegremente desde cero la teología cristiana a partir de los textos bíblicos, como si el cristianismo nos llevara 2 milenios a sus espaldas. Pero desde una confesionalidad evangélica, cualquiera de esas cosas sería empezar la casa por el tejado, o al menos desde la planta baja. Los cimientos, el subsuelo del pensamiento teológico evangélico ha de ser siempre la Biblia. Por eso vamos a hablar de Dios, hablar sobre Dios o hacer teología desde la Biblia. Es decir, que vamos a hacer teología bíblica. Nuestra manera de abordar esta tarea. Bien, ya tuvimos oportunidad de dar este vistazo a Dionisio Bayle, que muy recomendado el libro, y ahí en la liga que les mandé, si ustedes se inscriben a esto de hablando sobre Dios desde la Biblia, es un libro y lo cuenta todo el hombre, lo lee todo y no lo lee como una lectura aburrida, sino se dan cuenta que es muy ameno en su discurso, en su énfasis. Yo creo que vale la pena leer este libro oyéndolo. Dense un tiempo y van a ver que los temas que toca pueden ser útiles. Él es un traductor y buen biblista, entonces podemos darle ahí a ese hombre un beneficio de que nos va a decir cosas interesantes. Volviendo al credo de lo que están hablando, este credo fue originado en el año 300 y cerca del año 431 este credo fue modificado, adaptado a la Iglesia Católica Romana. Este credo se llama el credo ampliado. El credo que nosotros manejamos es el credo apostólico original que está ahí en el artículo que les mandé. Si ustedes lo quieren revisar y ver, ahí está en el credo, ¿no? Que dice todas esas partes desde que nació. La parte tal vez que a veces nos choca un poquito y algunas iglesias reformadas quitan cuando dice Santísima Virgen María, ¿no? Dice nada más nació de la Virgen María, no ponen la Santísimo. Y en el 431, en el Concilio de Nicea, fue ampliado este credo y el credo fue puesto en una forma más amplia. Por eso la Iglesia Católica a veces tiene estas dos versiones del credo, el original y el ampliado. El ampliado sí tiene algo de doctrina católica, el original pues no, es doctrina bíblica. Y bien, como dijeron ustedes ahí en los versículos que mencionaron, tienen estos credos. Sin embargo, me gusta a mí siempre mencionar que hay un credo pequeñísimo en la Biblia, un credo en un solo versículo, no es el versículo más pequeño de la Biblia, porque ese es Jesús lloró, pero es un versículo que inicia así el evangelio más corto de la Biblia. ¿Cuál es el evangelio más corto de la Biblia? Perdón, alguien que tenía mucha prisa. Marcos, sí, Marcos, y es precisamente capítulo 1, versículo 1. Y inicia así, con la palabra principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Corroboren en su versión, como dice, pero es un versículo cortísimo.
Y este es en sí un credo. Está diciendo que creemos en Jesucristo, que es Hijo de Dios. Este es un credo maravilloso. Es uno de los credos básicos del cristianismo. Y es una doctrina bíblica. La doctrina bíblica es esto que dijeron ustedes acerca de San Juan 1:12, del Padre Nuestro en Mateo, y además de estos dos que son realmente credos, como ustedes lo mencionaron, también está este pequeño credo, este credo magnífico que ese sí me lo puedo aprender de memoria, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego tenemos un credo más ampliado y más filosófico y teológico, tal vez más que el del Evangelio de San Juan. Y este credo es el credo que tenemos de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene su credo, permítame, tiene su credo, para poder ver, en el libro de Filipenses. Filipenses, vamos a leer Filipenses, aquí está Esther, me va a ayudar. Y fíjense bien, este credo es muy, muy interesante. Realmente empieza a preparar el credo. La carta de Filipenses es extraordinaria. Se puede predicar de todos los capítulos de Filipenses, se puede predicar de la primera parte de Filipenses, se puede predicar de un solo versículo de Filipenses, y todo es extraordinario y todo es muy bíblico. Pero Filipenses 1:12, estoy diciendo de memoria, pero aquí lo voy a tratar de corroborar con Esther. 1:12 empieza realmente la discusión. Después de la presentación, aquí dice algo importante. ¿Qué dice Filipenses 1:12, Esther? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esa es la primera parte, ¿no? De este Filipenses 1:2. Las cosas que me han sucedido más bien han redundado para el progreso del Evangelio. Imagínense ustedes, este versículo ya nos deja en entredicho todo lo que nos va a decir adelante. Realmente es una lectura, Filipenses es una lectura muy, dejen quitar aquí para que no se vea Esther así borrosa. Ok, estoy. Y ahora sí, ayúdame, por favor, Esther, ¿cómo empieza el capítulo 2? Que realmente esto del capítulo 2:1 es meramente lo que nosotros le pusimos o le pusieron en el año 1500 cuando lo dieron en capítulos y versículos, pero vean cómo sigue esta lectura en 2:1. ¿Qué dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿Sí? completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí. Ahora, no quiero predicar sobre Filipenses, pero imagínense ustedes un hombre que predica el evangelio que fue revelado de Jesucristo, donde dice que ahora es a los gentiles, que es por gracia, que la circuncisión ya no es necesaria, llega con sus hermanos de raza y de fe, eran cristianos como él, y le tienden una trampa para meterlo a la cárcel. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¡Wow! ¡Qué golpe!, ¿no? Pero miren, más bien lo que me ha sucedido ha redundado para bien. Pero les pido esto. Una cosa les pido, completen mi gozo. Filipenses se recuerda por este famoso versículo del gozo, ¿no? De estar siempre gozosos. Entonces, este es lo que les está pidiendo aquí. Y además habla de algo muy interesante, de la consolación. ¿Quién es el Dios de la consolación? Pues nuestro Creador es el Dios de la consolación. Ya lo dijo Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios es un libro muy interesante. Y en el capítulo 1, voy a decir de memoria, en los primeros versículos, por ahí, por el 3-4, dice que Él es Dios de la consolación. ¿Recuerdan ustedes este versículo? Dice 1 Corintios 2. No, 2 Corintios 1,
versículo 3 y 4. Es un versículo que repetimos con mucha frecuencia. 1, 3 y 4. Es al principio del libro, casi así empieza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí está, es el Dios de toda consolación. ¿Se dan cuenta? Sigue adelante. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están Hasta en ahí. cualquier tribulación. Regresamos a Filipenses. El Dios de todas las consolaciones. Esto lo escribe unos años antes, revelado por el Espíritu Santo, como era el Dios de sus consolaciones, y ya había pasado por varias pruebas, pero no había pasado por la prueba que sus mismos hermanos en la fe le llevaran a la cárcel para destruir su obra. Era una envidia, era envidia porque su obra crecía, porque se multiplicaba por todas partes, y ahora en Filipenses está ahí en el capítulo 2 diciendo, solamente completen mi gozo, sean de un solo sentir. Y ahí en Filipenses de repente interrumpe en el versículo, en el capítulo 2, donde estaba leyendo Esther, interrumpe en el capítulo 4 con un punto y aparte, y de repente empieza a hablar de algo que es distinto. ¿Qué empieza a decir estos versículos? Deja decirte dónde, porque aquí al final dice, allá pues, aquí sí 4, dice, ahí termina. El 4 termina con un punto, si estamos de acuerdo, y el versículo 5, 2, 5 al 11, es el credo más paulino que encontramos, y es posiblemente un canto. Los credos posiblemente eran un canto. Vamos a revisarlo, por favor. Lee 5 al 11. Entonces, resumiendo para ustedes que están apuntando, el credo de San Pablo se encuentra en Filipenses. Simplemente quise dar un contexto, capítulo 2, verso 4 al 11. Adelante, Esther. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí tenemos un credo del apóstol Pablo, y vamos a subrayar la parte central del credo. También ahí habla de Dios, involucra al Espíritu Santo, pero la parte importante es esa parte donde él dice algo que va más allá de lo que es realmente Jesucristo. Jesucristo está encarnado con un propósito específico de salvación, y este propósito específico de salvación lo encontramos en el credo de Pablo, lo encontramos en los credos que ustedes mencionaron, lo encontramos en el credo que yo les mencioné de Marcos 1:1 y el credo que está en Filipenses que acaba de leer 2:4 al 11 Esther. Pero también, muy importante, este credo tiene una parte central, que Jesucristo se vació a sí mismo. Vean ustedes aquí en este versículo, ayúdenme a buscar dónde está, dice, se despojó a sí mismo haciéndose siervo. Me parece que es versículo, donde le dice 5, donde dice, y se despojó el 7. Entonces, Filipenses 2:7 dice, se despojó. Ahí tenemos las letras griegas donde dice, voy a ponerlos en español pero nomás era para copiarlo ahí. Y estas tres palabras son muy significativas. Son palabras que no nos dan mucho significado, pero sí quisiera mencionarlas. No hay que mencionar demasiado palabras griegas en este estudio,
pero sí quisiera mencionarlas porque se utilizan en teología constantemente. La primera palabra es kenosis. Kenosis es vaciar, y esta palabra se utiliza en teología frecuentemente. Ekenosen, que sería una declinación de vaciar, es se vació, o como diría el español antiguo, vacióse. Es decir, cuando ustedes declinan la palabra para decir se vació, vacióse, también lo entendemos. Por eso, cuando los griegos ponían una E antes de un verbo, querían decir que se, que alguien, el sujeto se vació. Se vació, vació su forma, morfin es forma, morfe, metamorfosis, morfe es forma, morfin, y luego la palabra, fíjense bien, se vació su forma, vació su forma, y después de vaciar su forma, se hizo algo, y es esa palabra que está ahí, doulo, doulo. La palabra doulo en griego significa esclavo. Se hizo esclavo. Vean ustedes lo que hizo. Este es un credo que tiene que ver con lo que hizo Jesucristo por nosotros al estar ahí en la cruz del Calvario, venir a este mundo. Y es por eso que este credo es importante. Ahora, esa es la doctrina bíblica. En el manual, cuando se los llevo, va a venir doctrina bíblica, luego doctrinas peligrosas, una pequeña fase, una pequeña renglón de lo que es una doctrina peligrosa, pero esta doctrina peligrosa, después viene un estudio donde usted tiene que escribir, ahora qué doctrinas nuevas encontramos y vemos que son doctrinas peligrosas. Ya la clase pasada que estuvimos hablando sobre la venida del Señor, que no era inmediata sino inminente, pero también es inmediata porque queremos que el Señor venga pronto, es el deseo de nuestro corazón. Vimos abundantemente cómo había diferentes gentes que habían puesto fecha y esto era una doctrina peligrosa. Ahora bien, pasemos ahora sí a lo que sería la doctrina peligrosa. Ya vimos la doctrina bíblica, ahora vamos a ver la teología. ¿Qué es lo que esta teología? Esta teología fue creada por un señor, lo escribí ahí para que ustedes lo conozcan, es John Nelson, y se pronuncia así en inglés, Darby, como ahora sí que como lo leemos, lo pronunciamos, en este caso el nombre por las consonantes que están ahí, Darby. Y Darby era un hombre escocés, era un señor escocés que vivió en el siglo XIX, es decir, él nació exactamente en el año, esto es fácil de saber porque nació en el año 1800, y vivió 82 años, así que murió, si no tenemos mucha habilidad matemática ni calculadora, sabemos que murió en 1882. Y este hombre reaccionó a lo que fue la iglesia anglicana. Recuerden ustedes que la iglesia reformada anglicana era totalmente católica, casi ustedes si ven a la iglesia anglicana se parece mucho, tiene padrecitos, lo único que no tienen es una iglesia católica sin imágenes. Si ustedes quieren conocer cómo es la iglesia anglicana, ¿por qué surgió de ese famoso rey que se llamó Enrique VIII, que tenía muchas esposas, y como no le permitió el papa casarse, dijo, pues me hago protestante y hago mi religión, y así yo me doy solito autorización, y ahí surgió la iglesia anglicana. Si bien es cierto, promovió que se tradujera la Biblia al inglés, y por eso se llama la Biblia del Rey, de esta manera, y esto trajo una reforma en la iglesia, o sea, la gente empezó a leer la Biblia y la gente se convierte. Para el siglo XVIII, esta iglesia anglicana en Escocia no tenía cambios suficientes. Y entonces lo que empezó a pasar con esta gente es que empezaron a leer la Biblia y empezaron a cambiar. Este señor, J.N. Darby, era un predicador y maestro de la Biblia muy importante, hacía debates muy importantes, pero él fundó una forma de doctrina que llegó a ser peligrosa. ¿En qué sentido fue peligrosa? Ahorita lo vamos a analizar. Principalmente se alejó del credo apostólico, es decir, dejó a un lado la divinidad de Cristo, como la menciona,
que se insertó en la historia, y fíjense bien, voy a decirlo de esta manera para que se entienda, y aquí voy a hacer una pausa para oír sus comentarios. Y luego ya regreso a la presentación. Entonces, vuelvo aquí, los veo a todos y voy a decir qué le pasó a este señor Darty. Y aquí lo que pasó con él fue lo siguiente. Fíjense bien en la frase que voy a decir. Son frases parecidas, pero quiero que pongan atención y que me digan cuál es la diferencia. Perdón, se me fue mi café por acá. ¿Tienen el oído abierto? Sí, bien. Dios es Señor de la historia. El credo apostólico nos muestra que Dios es Señor de la historia. Para este señor J.N. Darty, Dios es Señor en la historia. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo a repetir, fíjense bien, oído abierto. Para el credo, Dios es Señor de la historia. Para Darty, Dios es Señor en la historia. Adelante Esther, adelante luego Fernando y luego Miguel Ángel. Pueden decir lo mismo, pero quiero escucharlos. Adelante Esther. Creo que la primera implica que él es dueño de todo y está por encima de todo. Y en la historia implica que es parte de eso. Me parece que es parecido a lo que habla el artículo sobre la ciencia, que cuando la ciencia trata de meter a Dios y explicar a Dios por la ciencia y solo existe cuando se adecua a la ciencia, es cuando estás en problemas porque lo quieres meter dentro de tus conocimientos, cuando él va mucho más allá de eso. Sí, por ahí va. Muy bien, Esther. Ahora sí, Pastor Fernando. Sí, pienso lo mismo que la hermana Esther, que cuando Dios es Señor de la historia, Él es el dueño, Él es el dueño de todo. Y Dios es Señor en la historia, es como si fuera un personaje solamente dentro de la historia. Perdón, un comentario breve, hace rato mandaban un mensaje a mi esposa donde decía que si volvemos a reelegir a López Obrador, Dios va a llorar, ¿no? Y yo decía, lo que dice la hermana, meten a Dios en sus historias. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, Él no va a llorar de lo que Él haga, ¿no? Entonces, la gente quiere mover ahí los sentimientos de las personas para transmitir un concepto y es eso, lo meten en una historia que no... Un ejemplo de lo que es el humanismo. Adelante, Pastor Miguel Ángel. En la parte del credo apostólico donde dice Dios es Señor de la historia, está hablando de que nuestro Señor y Dios es en todo. O sea, toda la historia rueda durante en Él. Ajá. Y en la siguiente parte donde dice Dios es Señor en la historia, es incluido nada más en la historia. Ahora sí que es. Así es. A un tiempo y a un espacio. Está sujeto Dios a un tiempo y a un espacio, ¿no? Ahora sí me regreso a mi pantalla grande para ver nuevamente. Aquí tengo que comentar que el gran teólogo alemán Karl Barth, que es uno de los hombres más ilustres del siglo pasado y que dejó mucha huella en lo que es la teología, él tenía una frase que más o menos la cito sin tenerla a la mano, pero más o menos decía así: Dios es Dios por su propio derecho. No necesita de nosotros para ser Dios. Qué tremenda frase, ¿no? Dios es Dios por su propio derecho. No necesita de nosotros para ser Dios. Y eso es una teología bíblica, ¿se dan cuenta? Entonces, esta diferencia que hay entre lo que dice este hombre y lo que
Es importante porque él fundó una forma de pensamiento que ha afectado muchísimo el pensamiento cristiano en nuestro siglo XX o en el siglo pasado. Nuestro siglo XX, para los que somos viejitos, fue nuestro siglo en que nacimos y vivimos, entonces somos hombres del siglo pasado. Entonces, este fue un acontecimiento que afectó mucho. Y fue una doctrina que fue muy famosa y voy a decir cómo se llama. Y cuando diga cómo se llama, voy a decir, advertir lo siguiente. A lo mejor mucha de esta forma de pensar la tenemos nosotros. No quiere decir que somos unos herejes ateos de lo peor. Simplemente es que a lo mejor el humanismo, como se dijo anteriormente, se ha metido en la iglesia y no nos estamos dando cuenta. Y entonces estamos viendo a Dios desde nosotros. A Dios de la historia y no al Dios en la historia. Entonces, esta es la parte importante que tenemos que darnos cuenta. Cuando vemos al Señor Dios de la historia, Él es soberano sobre todas las cosas. Cuando lo vemos en la historia, entonces lo hacemos parte de esto y en esta forma de pensar tiene que ver una doctrina peligrosa que surgió en el siglo, pues prácticamente cuando él murió. Como siempre, los que vienen detrás de los que hablan son más aguerridos que los que hablaron. Y durante el siglo XIX se presentó esto y realmente muchas de sus reformas de él fueron benéficas, fueron muy benéficas para la iglesia. Hizo una manera correcta de hacer las cosas, cambió muchas cosas que eran por ejemplo, una de las cosas benéficas que este hombre, no todas las cosas que hacen los cristianos son malas, aunque sus doctrinas no sean correctas, pero una de las doctrinas importantes que él promovió fue que para los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, la Santa Cena se cambiaba, como los católicos, la sangre y el pan en sustancias que eran como si se metiera ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Y él dijo, no, son símbolos. Eso simplemente simboliza. Esas son de las cosas buenas que hizo. Pero de las cosas que fueron realmente problemáticas fue que él empezó a hablar esto y empezó a hablar de algo que John Nelson Darby hizo una doctrina que el siglo pasado fue muy importante. Esta doctrina se llama el dispensacionalismo. A lo mejor ustedes no han oído hablar del dispensacionalismo, pero ahorita que les empiece a hablar de él, se van a dar cuenta que sí había esto en las iglesias. En el siglo pasado había mucho de esto. Se terminó con el siglo XX porque el dispensacionalismo decía que la última dispensación, la séptima dispensación, se acababa con el siglo XX. Y ahí fue su gran error, ¿no? Aunque ahora le han tratado de componer y arreglar los que están en esta forma del dispensacionalismo. Este libro, pues es un libro viejito, más o menos en inglés ha de haber sido publicado en la década de los 60s y la década de los 70s en español. Y se debió principalmente porque esta forma empezó a tomar mucho auge porque un erudito bíblico que escribió notas en su Biblia, ese señor se llamaba Scofield. ¿Han oído hablar de la Biblia anotada de Scofield? Como hay muchas, no sé, yo desconozco todas las Biblias, ustedes son más eruditos en eso, de las Biblias con notas, no soy muy asiduo a ese tipo de Biblias. Y había una Biblia, y tengo que confesar que mi Biblia, cuando me conoció la señora Esther, yo cargaba bajo mi brazo la Biblia de Scofield, y era fanático de leer las notas. De ahí se podían hacer predicaciones, ¿verdad? Era una Biblia maravillosa, pero ese señor Scofield era dispensacionalista. En su página 14, voy a ver si aquí en su página 14 de este libro que acaban de ver ahí, de este señor Riller, dice lo siguiente. ¿Me ayudas a leer, hija? Está ahí en pantalla. No te ves así. Mucho oído otra vez porque ahorita voy a hacer preguntas. Perdón.
Decir que hay una gran falta de claridad sobre este tema de la definición no es suficiente. Tanto los dispensacionalistas como los no dispensacionalistas son culpables de esta falla. Permíteme. Esa es una doctrina y había, así como hablamos de los arminianos y calvinistas, se peleaban los cristianos de veras peleados, los que decían que sí había dispensaciones y los que decían que no. Bueno, adelante, Esther. La mayoría de ambos grupos están completamente satisfechos en usar la bien conocida definición que aparece en las notas de la Biblia anotada de Scofield. Vamos a leer la nota que está ahí entre corcheas, que es una nota que es un clásico, ¿verdad? Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Hay 7 distintas dispensaciones en las Escrituras. Los dispensacionalistas usan esta definición sin pensar más allá de sus implicaciones en relación con edad, por ejemplo, y sin examinar nunca su base o falta de base en la revelación bíblica misma. Los no dispensacionalistas la usan como una escapatoria conveniente y práctica, simplemente porque ésta no puede y no podría en 2 oraciones comunicar todo lo que está relacionado con el concepto de una dispensación. Si esta definición breve fuese todo lo que Scofield tuvo que decir acerca de las dispensaciones, entonces sería justo concentrar un ataque sobre ella. Pero si él tuvo más que decir, lo cual es cierto, entonces no es justo. Gracias, Esther. Bien, con este parrafito de este libro que ustedes ya vieron ahí, y que podrían, afortunadamente es un libro viejito y se encuentra seguramente en la internet, si lo quieren leer, pero bueno, no es tan importante la lectura de él porque ya la discusión quedó en el siglo pasado, pero sí lo que ha arrastrado, que es lo que vamos a ver, y voy a mencionar algunos aspectos y luego vamos a entrar ya a la discusión si nosotros a veces somos dispensacionalistas. Me salgo de aquí de esta vista para que ustedes poderlos ver en todo y entrar a la discusión. Y otro traguito de café. Y bueno, primero, aquí traigo una nota que, bueno, en el siglo XIX, este señor Dardy explicó esto, el señor Ridley, que vio el libro rojo que vieron ahí, en negro y rojo, vieron cómo lo estaba diciendo. ¿Algún comentario sobre este tema? ¿Quedó claro o fue confuso? Es importante para pasar al siguiente punto de discusión. Comentarios. Recuerden que en los comentarios aquí no hay respuestas correctas, simplemente su punto de vista para entrar a una nueva forma de pensar. Adelante. ¿A quién va a comentar? Adelante, por ahí vi una mano. Ok, Pastor Abel, adelante. Creo que siempre en estas partes el hombre siempre ha tratado de acomodar a Dios a su conveniencia, ¿no? O sea, tratando de sacar provecho, digámoslo de alguna manera, de su divinidad, o sea, acomodándolo a su justa necesidad del ser humano, ¿no? Y no el ser humano ajustándose a la divinidad de Dios. Sí, excelente comentario, Pastor Abel. Entonces, esta dispensación dice, pues esta es mi historia, ahora meto a Dios en mi historia. Es decir, hay 7 dispensaciones de acuerdo a los dispensacionalistas. Me parece muy interesante el comentario del Pastor Abel, porque en la clase que tomo cada semana, el maestro, que es un historiador, que es Carlos Martínez, que nos está dando estamos leyendo un librito ahí con él, invitó a su maestro, que es uno de los directores del Instituto de Historia, y es una eminencia. Él no es cristiano, pero le interesa mucho la historia de la religión.
Y este hombre, que no sé ahora su nombre, pero lo podemos investigar porque ahí quedó los datos y la grabación que se hizo. Este hombre decía en su comentario lo siguiente: estábamos hablando acerca de cómo hay ciertas cosas, que es otra doctrina que posiblemente tocamos al final de nuestro curso, que se llama fundamentalismo. Esta doctrina, así como esta doctrina de las dispensaciones, aparentemente es muy buena, pero al final el fundamentalismo, porque no solamente el cristianismo tiene fundamentalismo, también hay el fundamentalismo árabe, por ejemplo. Ustedes saben que ahorita hay un caso en nuestro país de una chica que fue a un país muy chiquito que se llama Qatar. Creo que va a haber un mundial de fútbol allá, bien enterado, pero va a haber un mundial allá y esta muchacha fue a hacer un trabajo de investigación porque es una científica y fue atacada físicamente, y cuando fue a presentar la denuncia, pues de acuerdo a las leyes musulmanas fundamentalistas, pues le merece 7 años de cárcel y azotes, 100 azotes. Es su merecido. Entonces tuvo que huir a México para que no le pasara. Imagínense, eso está en las noticias nacionales. Ese es el fundamentalismo. Ese es el fundamentalismo. Y también hay un fundamentalismo cristiano. Y hablábamos del fundamentalismo y él decía algo muy interesante tocante a lo que acaba de decir el pastor Abel. Decía que para él, los cristianos fundamentalistas, y dijo, no ustedes, porque me doy cuenta que ustedes están estudiando, que son bíblicos, decía que es lo importante, empiezan con la lectura de la Biblia en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra, y lo creen, son creacionistas, creen en Dios, pero no llegan más allá en la Biblia, solamente se quedan en la parte cuando dice, y se equivocan cuando leen y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí lo leen al revés, dicen, y ellos crearon a Dios a su imagen y semejanza. Es decir, él decía, me parece que el fundamentalismo mete en sus formas de pensar la Biblia. Entonces esto es terrible, ¿no? Decía Karl Barth en la cita que les dije, Dios es Dios por su propio derecho. No necesita de nosotros para ser Dios. Y en este sentido, tenemos que tener cuidado que no metamos a Dios, como lo he dicho, Dios es Señor de la historia. Este es el credo apostólico. Dios es Señor de la historia. Él irrumpió en la historia para transformar nuestra humanidad y no estamos haciendo un Dios de acuerdo a esto. ¿Algún otro comentario sobre teología que se llama el dispensacionalismo? ¿Habían oído hablar de esto antes? De las dispensaciones. Era común antes, yo cuando los viejitos sí hablamos de esto, ahora ya no se usa mucho. Sí, habían ahí una mano así, incógnita. El hermano incógnito dijo que había oído hablar. Ah, hermano incógnito, ¿cómo está? Ay, también otro. A ver, si hay alguna opinión antes de pasar al asunto siguiente. Sí, Pastor Fer. Y Fer López. Ok, no solamente checando todo esto y leyendo lo que nos mandó del credo, pues dice que aquel que des una búsqueda pues legítima con Dios, hay que checar la doctrina, ¿verdad? Así es. Sí. Recuerden que las doctrinas no son buenas o malas, simplemente se deben llegar a la praxis, a que sirvan para lo que es conocer y ser diferente con Dios. ¿Alguien más? Vi que Julieta o Fernando. Bueno, buenas noches, hermano. Dios les bendiga a todos. Bueno, yo había leído en la palabra de Dios, hermana, en el Antiguo Testamento, cuando Daniel está delante de Nabucodonosor, y él hace un comentario que Dios es el que pone reyes y quita reyes, y él es el que, pues, por medio de él se maneja todo el gobierno del mundo. Entonces, claro que el Señor es Dios de la historia. Y sí, algo habíamos oído de las, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la palabra. De las dispensaciones, hermanos, sí. Aunque no las mencionan como tal la palabra, pero sí se van marcando. Sí, así es, se van marcando 7 dispensaciones, yo no las conozco. Si me preguntan ahorita, no soy ignorante al respecto, pero es importante
decir que si alguno de nosotros vivió esto, si yo leí la Biblia de Scofield y los notas, no por eso me voy a ir al infierno, simplemente son doctrinas que están ahí. Recuerden lo que siempre les he dicho, no hay libros cristianos, hay libros escritos por cristianos, no hay Biblias con comentarios cristianos, son Biblias escritas con comentarios de los cristianos. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta. Lo que sí es importante, y este señor Rirle, que es el que hizo este libro de dispensacionalismo, si es bíblico o no, dice, y en cada uno de sus capítulos marca, ¿qué es el concepto de la hermenéutica cuando se lee la Biblia desde este punto de vista? De que cada uno tiene una etapa. Es una forma. Yo creo que en la Biblia hay ciertos elementos para marcar que sí hubo etapas en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Pero es importante hacer notar. Esto deja la puerta abierta para pensar algo que a lo mejor el dispensacionalismo no lo dice porque lo quiere decir, sino que nosotros lo empezamos a pensar así, que Dios se equivocó un poquito. Usó la ley y no le funcionó. Creo que la primera dispensación se llama la inocencia. Entonces, ahí le echan la culpa a Dios de que, mira, hiciste un hombre que falló. Barbaridad. Si sabías que iba a fallar, ¿por qué no hiciste uno que no fallara? Poner a Adán y Eva en el huerto para que fallara, pues la inocencia se acabó. La siguiente etapa fue otra y así llegamos a la etapa, no la sé, la etapa del nomos o de la ley, o la palabra griega, del nomos, la ley, donde pues puso la ley, pero no la podemos cumplir. Ay, Dios, ¿para qué pones la ley si no la podemos cumplir? ¿Verdad? Entonces, la hermenéutica que hacemos nos afecta porque de ahí en adelante nosotros pensamos, pues Dios falló. Ese problema con los dispensacionalistas. Adelante, Pastor Abel, con su comentario. Es como la parte de la doctrina de la predestinación, ¿no? O sea, se supone que ya Dios, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ¿no? En la predestinación, pues Dios ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, de repente, como que si no está uno muy, ¿cómo podría? Muy maduro en esa parte, como que de repente se confunde uno en esa situación, ¿no? En esa doctrina, ¿no? Aquí es donde tenemos, bien por el comentario, aquí es donde tenemos que tener cuidado que el dispensacionalismo no nos lleve a una hermenéutica equivocada. Estoy poniendo ejemplos así muy, muy extremos, ¿no? Pero puede pasar con esto, ¿no? Ahora, ahí es muy importante cuando Dios se hace responsable, y precisamente ese libro de Éxodo, cuando se encuentra en la zarza, capítulo 3, capítulo 4, cuando Moisés pone como pretexto, yo no sé hablar, soy tartamudo. Aquí ando hablando con chivos toda la vida. No recuerdo ya ni mi idioma, ¿verdad? 40 años sin hablar el idioma. ¿Ustedes han oído hablar cómo habla alguien que se fue a Estados Unidos nomás por 6 meses? ¿Cómo regresa hablando? Yo me fui, ¿cuántos? Creo que 15 días, ¿no? Y ya regresé hablando pocho. Entonces, cuando me voy al Distrito Federal, regreso hablando distrito federalense, ¿verdad? Entonces, ahora ya andaba hablando paraguayo, con una semana que fui a hablar con los paraguayos. Entonces, pues imagínense, este hombre dice, no, yo no sé hablar, manda otro, yo soy tartamudo. Y maravillosamente hay una revelación teológica intensa ahí cuando dice, ¿quién voy a decir que me manda? Ego sum qui sum, yo soy el que soy. Y no solamente yo soy el que soy, dice, yo me hago responsable. ¿Quién le dio la boca al tartamudo? ¿Quién hizo al ciego? Él se hace responsable de su creación. Esto es maravilloso. Esto va más allá de nuestro entendimiento humano, porque tiene que ver con esto que dice Pablo. Las cosas que fueron para el mal, Filipenses 1, las cosas, o 12, ¿no? El que acaba de leer Esther. Las cosas que fueron hechas para mal resultaron en beneficio. Y miren, cuando está escribiendo la carta a los filipenses, tiene las manos atadas, está a punto de morir,
Y dice, resultaron para beneficio del evangelio, para beneficio de Dios. No estaba en el Holiday Inn, ni en el Carlton, tomando su bebida con sombrilla, ¿verdad? No estaba en un spa, estaba realmente prisionero y dice esto. Y esto es maravilloso porque en este sentido tenemos que darnos cuenta mucho de que la hermenéutica tiene que ver con el concepto que nosotros leemos de lo que Dios quiere hacer como Señor de la historia y no mi particular historia. Entonces, en este caso, sí, el dispensacionalismo puede ser peligroso. En cuanto a la salvación, aunque aquí tengo que decir que este hombre y el dispensacionalismo sí hablan de una salvación como nosotros la creemos, es decir, por gracia, y que no porque es gracia es barata, como decía Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán. No podemos desperdiciar la gracia diciendo, pues si es gratis, pues entonces hago lo que quiero, al fin el Señor me va a salvar de todas maneras. Dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor, y dice adelante Pablo, porque ya lo preparó de antemano. O sea, ese temor y temblor es por el valor que tiene, no porque estoy así todo temeroso que voy a salir a la vuelta de la esquina, va a venir el chamuco y me va a llevar. No, 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 sino ese temor y temblor significa el valor tan grande que tiene, no puedo desperdiciarlo en hacer cosas que no son correctas, tengo que buscar lo correcto, lo ético delante de Dios. En ese sentido, la salvación es importante ahí, en el concepto de esta doctrina que estamos tocando, que se llama dispensacionalismo, porque entonces dice el dispensacionalismo que nosotros estamos en una época o en la dispensación de la gracia. ¿Qué implica esto? Que la dispensación de la gracia es un elemento, y lo maneja este libro que les presenté ahí, que es la parte importante, y a veces nosotros lo tenemos, que este dispensacionalismo nos hace demasiado enemigos de pensar que el pueblo de Dios no va a ser salvo, el Israel. Y esto nos deja en un problema de lo que Dios va a hacer. No de lo que yo quiero ni lo que yo pienso, sino lo que Dios va a hacer con su pueblo. Del final de los tiempos. Y este autor nos dice muy claramente cuando dice, es que la salvación es el final de todo, es la salvación. Por eso, esta cita que le voy a decir es para mí muy, muy impresionante de este señor que escribió acerca del Apocalipsis. En uno de sus tomos habla sobre la marca de la bestia, y dice, y decía así en sus conferencias frecuentemente, decía y mencionaba este libro que escribió en 4 tomos del Apocalipsis, y el autor se llama Juan Stam, y Juan Stam, que vivió en Costa Rica y murió ahí el año de la pandemia, no por COVID, sino por viejito, ya estaba bastante viejito, como yo comprenderé, y este hombre, no tan viejito como él estoy ahora, él estaba más 90 años, ¿no, amor? Y su esposa también, creo que lo vimos, ¿no? En Zoom, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de oír una de sus últimas conferencias, y este hombre decía, Juan Estampa, ya me estoy yendo al bosque y al monte, cuando vaya al monte me hacen así, regresa, hermano, aún regresa, por favor. Este señor decía lo siguiente, decía, inmediatamente de hablar de la marca de la bestia, que es terrible, y ahí nos quedamos los cristianos, decía él, inmediatamente habla de la marca del Cordero, lavados y comprados por su sangre. No nos quedamos en el espanto, ¿verdad? En la salvación. Y es el problema de la doctrina que tiene que ver con esto de decir que hay dispensaciones. A veces es una doctrina que queda en el espanto. Es decir, se es cristiano no por la convicción de fe, ni por el creer verdaderamente en esto, sino se es cristiano por el miedo que se tiene a que está a punto de terminar la dispensación y ya no voy a entrar. Y en ese sentido, el mismo apóstol Pablo, en lo que estábamos leyendo, en este credo del apóstol Pablo, que va del 5 al 11, dice lo siguiente, dice,
Perdí a mi lectora, pero aquí lo trato de encontrar. Aquí estás. Voy a releer del verso 9 al 11, por favor. 9 al 11. ¿Cuál es la cita, perdón, maestro? Es Filipenses Filipenses 2, 2, 9 al 11. 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta parte, para que todos confiesen, la confesión es el credo, creer es confesar. ¿Se dan cuenta cómo es un credo? Adelante, por ahí, Pastor Moy. Sí, estás alzando la... Nada más de lo que marca la escritura ahí de Pablo cuando le dice a los filipenses ese credo de los que están debajo de la tierra, ¿a quién se refiere? Bien, no voy a contestar porque sería mi punto de vista y sería una exégesis, ¿sí? Para mí siempre ha sido todo lo que está en todo lugar y en todo momento. Ahí se ha hecho especulación, ¿verdad? Porque dice el credo mismo apostólico que acabamos de leer, que descendió, ¿recuerdan ustedes? Este es el credo que estamos creyendo, pero el lugar físico de donde está el infierno, donde está el cielo, se me hace que es algo más elaborado en nuestra propia cabeza. Desde mi punto de vista, por eso no voy a responder, lo que estoy diciendo no es una respuesta, ¿verdad? Pero para mí es todos los lugares, en cualquier momento, todos los que creen, para mí es lo que se ha dicho en teología, la iglesia de todos los lugares, de todos los tiempos, la iglesia del Señor. Esa es la respuesta para mí. Pero también se vale la otra respuesta, que si fue al infierno. ¿Quién lo dice? Lo dice el mismo Pablo, ¿no? En Efesios 4, cuando habla de los ministerios y del cuerpo de Cristo, dice, ¿y qué es esto de que subió si no descendió antes a las partes más profundas de la tierra, llevando cautiva la cautividad, ¿no? Entonces, esta es la razón. Pero para mí simplemente no son lugares geográficos, son lugares conceptuales. Ojo, esta es una interpretación de mi lectura de la Biblia. No necesariamente hagan teología de esto, ¿verdad? No es así. Ustedes pueden tener su propia interpretación y sería muy correcta pensar en lo anterior. Yo realmente, en muchos sentidos, pienso que el Señor es Señor de todos en todos, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta. No sé si satisface o confunde, pero esa es la respuesta que no iba a dar. Bien, seguimos adelante entonces. Acá está mi apunte. Entonces, ya vimos la hermenéutica, la salvación. Ahora, la doctrina o esta teología, perdón, mal dicho, la doctrina bíblica es una y no cambia. La teología que hace este señor que dice acerca de la iglesia. ¿Qué dice acerca de la iglesia? Y este también es un momento muy especial que tenemos que revisar, porque de acuerdo a la dispensación, la iglesia es solamente la parte de ellos. Fíjense bien, los dispensacionalistas piensan que ellos son la única iglesia. Y por ahí el autor del primer video que vimos, por eso lo quise poner, dice que piensan que el evangelio nació con ellos. Mi maestro Carlos Martínez dice, y se los he dicho varias veces, cristianos de generación espontánea, ¿no? Es decir, ¿cuándo nació el evangelio? Ah, pues cuando me convertí. ¿Qué hubo antes? Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, el punto de la iglesia es que ellos piensan que son la única iglesia y que con ellos empieza el evangelio. Antes no hubo evangelio, no hubo nada de esto. Entonces, ¿cuál es la raíz de la iglesia? Pues tiene una historia atrás. Las mismas denominaciones, acabo de subir a la página de Facebook de CEDEM un desarrollo histórico de las diferentes denominaciones
y nos damos cuenta que, por ejemplo, la iglesia pentecostal, tenemos que reconocer que surge mucho de este señor que fue con unos hermanos de Plymouth, era una ciudad, y esos hermanos de Plymouth empezaron a tener una especie de avivamiento, y él fue su pastor por muchos años. Y estos hermanos eran bíblicos, y eran cristianos, y eran neumáticos, es decir, en el sentido de que creían en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no solo esto, sino que estos hermanos fueron los que fueron a Estados Unidos a llevar el evangelio, de donde vienen muchas de las corrientes de avivamiento. El Señor, a lo largo de la historia, ha visto cómo se aviva la iglesia cuando la iglesia empieza a ser fría. Pero el problema del dispensacionalismo es que piensan que son la única iglesia. No es un problema malo, simplemente así lo pensamos, es una concepción humana, ¿verdad? De pensar que pues los 10 que estamos aquí en mi comunidad de fe somos los únicos cristianos del mundo. Y hay muchos más cristianos, y hay muchas más maneras de ser cristiano, y muchas de ellas puedo no estar de acuerdo, pero no tengo los elementos de juicio para decir que sus doctrinas son correctas o incorrectas. Lo que tengo que estar seguro, subráyelo, que mis doctrinas, y es el propósito principal y el objetivo principal de este curso, es que mis doctrinas sean bíblicas. Que mis doctrinas sean bíblicas. Eso es lo importante. Ahora, si otro piensa que es bíblica su doctrina y la mía es bíblica, ¿qué hago ahí? ¿Cómo le hacemos ahí? A ver, ideas antes de pasar al siguiente punto, que es el punto final. Un volado. Volado no hay volado aquí. ¿Qué haríamos? Bueno, a lo mejor te tomo la palabra, Pastor Moy. Un volado. ¿Quién gana, verdad? Como los No, hay otras opciones cuando alguna vez yo he platicado con los testigos de Jehová, los que estudian en realidad, y sus doctrinas parecieran con muchos fundamentos, pero en realidad hay bases bíblicas que destruyen todas esas doctrinas. Con un solo pasaje se viene hacia abajo toda su enseñanza. Entonces, yo creo que aquí es poner nada más las bases bíblicas y escucharlas. La verdad, uno tiene que aprender a lo mejor no conoce uno toda la Biblia, pero lo que uno va a hablar lo debe de conocer. Realmente no podemos ser a lo mejor peritos en todo, pero sí podemos ser en ciertas áreas alguien que se esmere en conocer la enseñanza y lo fundamental. Eso sí, lo fundamental, lo que realmente, como usted dice, o como lo dice también aquel varón, llevan 2000 años atrás haciendo las doctrinas para que nosotros en un abrir y cerrar de ojos queramos hacer una nueva doctrina, ¿no? Entonces eso ya tiene un fundamento, ya tiene una enseñanza, y nosotros estamos basados, como usted lo acaba de decir, en lo bíblico. Porque he platicado también hasta con estudiosos católicos que recitan algunos padres, algunos papas, algunas situaciones, pero pues al final de cuentas son hombres fuera de las escrituras. Pero lo que está escrito, está escrito. Así es. Entonces, en base a lo que dice Pastor Moisés, tenemos que pensar que nuestra manera de vivir nuestra fe. Adelante, Pastor Abel, antes de mi comentario del triciclo. Adelante, Pastor Abel. A veces he meditado y he pensado que más allá de una doctrina como tal, más bien es una enseñanza, ¿no? Y como tal, o sea, a las enseñanzas siempre hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo para determinar que esa enseñanza es de beneficio para nosotros, o sea, porque hay doctrinas o en realidad enseñanzas que son erróneas y que solamente confunden y desvían del objetivo principal, ¿no? Sí, hermano, así es. Hay que pensar bien si no va al objetivo. Ahí es donde voy a dar este ejemplo del triciclo. Y no me voy a ir al monte contando las historias que me sé de triciclo, simplemente todos ustedes conocen un triciclo, ¿no? Y tiene 3 ruedas. Y las 3 ruedas tienen una función importante. Las 2 ruedas de atrás
hacen que se soporte el triciclo, ¿no? Son como las rueditas. Alguien nos dio un ejemplo que me pareció muy bueno alguna vez y decía, la rueda de un lado es la base bíblica. Una doctrina debe estar sustentada, como dijo el pastor Moy, en lo bíblico. Algunas doctrinas se destruyen inmediatamente, bien como lo dijo, cuando presentamos lo que dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién lo dice? No basta con decir es bíblico, ¿verdad? Imagínense que yo llego ahí a su iglesia y les digo, hermana Raquel, fíjese que tengo que decirle que su congregación está en pecado, porque la Biblia, y agarro, empiezo a leer Corintios 1, y dice Pablo que la mujer se tape la cabeza para orar, porque es señal de la autoridad que tiene el varón sobre ella. Entonces, todas las hermanas que están aquí están en pecado. Esa es una doctrina que estoy haciendo. Ahí lo dice la Biblia, pero no basta con decir que dice la Biblia. Tengo que decir dónde lo dice, por qué lo dice y para qué lo dice. Es decir, es bíblico en ese sentido que está en contexto, no con una parte de la Biblia, sino con toda la escritura. ¿De acuerdo? Con toda la escritura. Es bíblico. Es la primera llantita que tenemos que tener. La segunda llantita que a veces nosotros en nuestras iglesias tenemos que empezar a trabajar mucho es nuestra historia de la iglesia, la historia del cristianismo, lo que estamos viendo aquí. Esto que llega un señor y leemos un artículo y dice, pues fulanito de tal en el año 400, y era el historiador fulano, dijo esto, es lo que tenemos que conocer. Ahora nosotros en el Instituto Aquila y Priscila empezamos a conocer parte de la historia, yo trato de meter como capsulitas, pero esta es la otra rueda, el cristianismo que hay atrás de nosotros, la historia del cristianismo, el desarrollo histórico del cristianismo, es la otra rueda, pero existe una rueda adelante, y esta rueda adelante tiene algo, tiene unos pedalitos, ¿se dan cuenta? Esta se llama la rueda de la praxis del cristianismo. Estas doctrinas tienen que llegar a ser prácticas y eso nos hace avanzar y llevar hacia algún lugar, como alguno de ustedes lo dijo. Porque lo más importante es a dónde vamos. Si nos lleva a vidas correctas, si nos lleva a estar en la presencia del Señor, es una doctrina correcta. Entonces, vamos a ir viendo en el curso que vamos a estar ahí en días siguientes, vamos a ir viendo esta clase que les voy a dar ahí presencial y a nuestros hermanos de aquí con Esther y los hermanos que tengo, que voy a hacer también presencial aquí en Guadalajara, un trabajo donde vamos a tratar de hacer una didáctica. La palabra suena como también igual que teología, pero nos vamos a dar cuenta que es lo que hacemos siempre, así como teología la hacemos siempre. Nos espanta la palabra teología, pero más nos debe espantar que siempre estamos haciendo teología, ¿no? He dicho esta frase, desgraciadamente no todos los teólogos son cristianos, pero más desgraciadamente todos los cristianos hacemos teología, ¿no? Esa es la parte más triste de la vida, que siempre estamos haciendo teología. Nosotros como líderes y como parte del cuerpo de Cristo siempre estamos haciendo didáctica, es decir, siempre estamos enseñando y cómo hacer una didáctica, que es una parte muy gruesa de nuestro manual, el que voy a llevar, donde empezamos a escribir y a reflexionar cómo es que enseñamos y por qué enseñamos y para qué enseñamos. Porque parte del problema de la iglesia ha sido esto, que no sabemos enseñar de manera correcta. Por eso es siempre necesario regresar a Filipenses, al credo del apóstol Pablo, ¿no? Al credo paulino, que dice, Él es Señor, Él es el que se vació a sí mismo, se hizo siervo, se hizo doulos, se hizo esclavo, y en este sentir vamos a vivir la vida cristiana. En este sentir vamos a vivir la vida cristiana para vivirla correctamente. Entonces, este ejemplo del triciclo nos hace ver esto. ¿Cómo podemos saber que una doctrina es correcta? Pues de esta manera. Dejen ahora sí tomar lista. Vamos a terminar. Dejen terminar con el final para no dejarlo. Ayúdame, Esther, por favor. Después del credo, en Filipenses 2, hay
una serie de versículos que es del 12 al 10, no alcanzo a ver si es hasta el 18, pero ahorita tú me dices, es hasta aquí, amor. Fíjense bien, escuchen otra vez oídos abiertos para escuchar, después de que ya nos dijo, fíjense, les voy a contar la historia, les voy a poner el escenario de teatro. Pablo está en la cárcel. Recuerda que los que lo llevaron ahí fueron sus propios hermanos en la fe, que por envidia le pusieron una trampa en Jerusalén y lo llevaron a la cárcel. Y Pablo dice, lo que era para tropiezo vino a ser en beneficio, redundó. Solamente les pido algo, tengan un mismo sentir, como lo tuvo Cristo. Y nos dice todo el credo paulino. Y luego nos dice las siguientes palabras. Vamos a leerla en la versión 60, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Wow. Me voy a morir, le dice Pablo. Voy a ser derramado en libación. Siente que ya va a morir. Y solo les pide algo, que vivan la vida cristiana. Que guarden con temor y temblor en algo que Dios ya preparó para que vivamos en esta vida. Adelante, Pastor. En ese momento es bien crucial para el apóstol Pablo, porque él está encarcelado y escucha que muchos están predicando y burlándose de él porque él está encarcelado, más ellos están afuera enseñando su propia doctrina. Y al ver a sus discípulos afuera, Filipenses pues es uno de los evangelios que le enseña al pueblo que en medio de las circunstancias el gozo es la fortaleza. De hecho, en el 4 ya cuando termina dice regocijaos, ¿no? Y vuelvo a repetir, regocijaos. Entonces, en esa parte pues, es una parte bien tremenda de Pablo, que aunque él está en la cárcel, atribulado, todo, él les enseña que desde ahí se pueden estar gozando en la peor prueba, en la peor situación, que la salida a todos los problemas es el regocijo que Dios pone, el sumo gozo, dice Santiago, ¿no? Que es el sumo gozo, algo que no le pertenece al humano, sino es de parte de Dios que te lleva a algo más extraordinario. Y a mí me encanta esa parte, cómo enseña Pablo a estar siempre gozosos en medio de una situación tan turbia y, como se dice, de los hermanos que aún les habían puesto una trampa o se burlaban de él, estando él en la cárcel. Sí, buen colofón para esto que acabamos de decir. Este es el gozo del Señor. El regocijo en el Señor es algo que nos debe mantener. Y bueno, vamos a